Perfecto. Ok, hermanos, vamos a traer incendios en este tema, la raíz de las tentaciones. Ok. ¿Qué vamos a ver en este estudio, hermanos? ¿Cuál es el contenido de nuestro tema de esta noche? Bueno, vamos a ver esos puntos, hermanos. Vamos a ver una breve introducción también hacia este tema de las tentaciones. Vamos también a ver diferencias entre prueba y tentación. Vamos también a conocer dos verdades bíblicas que en este apartado de Santiago 13 al 16 nos está dando el Señor. Y vamos también a proceder para conocer, entender, ver la raíz o dónde se originan, amados hermanos, las tentaciones. Para ir terminando, vamos a ver la consumación del pecado y finalmente tendremos una conclusión, amados hermanos, sobre este tema de las tentaciones. Ok, entonces, voy a invitarles también a tener su Biblia a la mano, hermanos. Recordemos que estamos en un estudio y que es la palabra de Dios la que nos debe guiar, hermanos. No debe ser nuestro pensamiento, no debe ser el mundo, sino es la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, voy a invitarles a buscar, igualmente aquí lo tengo proyectado, pero si tienen a mano, hermanos, perfecto, mucho mejor. Vamos a buscar el libro de Santiago, la epístola de Santiago, en su primer capítulo, versículos 13 al 16. Repito, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 16. Ok. Palabra de Dios dice, para este estudio, hermanos, para que sea un poco más entendible, he tomado la versión Biblia de las Américas, porque creo que tiene un poco más de claridad en cuanto a la lectura. Voy a permitirme leer, hermanos, este apartado, pero es lo mismo que tiene en la versión Reina Valera u otra versión que tengan también a mano, hermanos. Dice la palabra de Dios, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Palabra de Dios. Ahora, hermanos, en este versículo, especialmente en el versículo 3, hermanos, es donde vamos a situarnos en estos minutos. Porque en ese versículo 3, hermanos, hay dos verdades que están contenidas solamente en este versículo, el versículo 13. Si quieren igual subrayarlo, tal cual también como está en la pantalla, ¿cuáles estas dos verdades, hermanos? ¿Cuáles son estas dos verdades? Bueno, tenemos, Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Esas son las dos verdades. Pero primero, amados hermanos, vamos a hacer una diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué? Durante estas semanas, hermanos, que han pasado, hemos visto de los versículos 2 al 12 el contexto de las pruebas. Y en esos versículos, hermanos, hemos visto cómo es que Santiago
nos exhorta a estar gozosos en medio de la prueba. También hemos visto, hermanos, que las pruebas tienen un propósito, que hay un fin especial por las cuales Dios permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. Veamos que tiene mucho que ver con el crecimiento de nuestro carácter, es decir, que lleguemos a ser cristianos maduros, que ya no seamos niños espirituales, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que estemos firmes en la fe, que nuestro crecimiento, hermanos, se pueda dar. Y eso únicamente pasa cuando estamos en las pruebas, porque las pruebas, su intención, son la herramienta que Dios usa para hacernos crecer también. Y veíamos que también estábamos bajo una condición ya sea de rico o pobre, y que las pruebas cuando llegaban, independientemente, hermanos, de nuestra condición, nuestra gloria estaba en Cristo. Por último, hermanos, también veíamos que Santiago nos daba ese impulso, esa motivación, hermanos, para poder continuar. Nos decía Santiago, ya falta poco, de manera que al pasar la prueba, al Dios aprobarnos y al esperar que aprobemos también, estaba una recompensa al final del camino, una corona que Él había prometido. Entonces, hermanos, esa es la prueba. Pero, como les comenté en la clase anterior, o en el versículo antes, el versículo 12 específicamente, en sus Biblias tiene la palabra tentación. De hecho, lo pueden leer, es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero comentábamos en ese entonces, hermanos, que realmente esa palabra tentación, su significado era prueba. Pero ahora que estamos en el versículo 13, la palabra que usa Santiago, tentación, es tentación en su significado literal o original. Pero hay que ver la diferencia, hermanos, entre prueba y tentación. ¿Qué es prueba y qué es tentación? Porque yo necesito entender, hermanos, esa diferencia. Porque existe una diferencia importante entre esos dos conceptos. En la pantalla tú puedes ver prueba y por el otro lado tentación. Por un lado, Dios prueba al pueblo. De hecho, lo que vimos en Santiago a partir del versículo 2, que Dios prueba nuestra fe. Y desde luego que está en la Biblia. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice Santiago. Entonces, Dios prueba al pueblo, pero nunca Dios tienta en el sentido de que estamos de seducirnos al pecado. Hay que entender eso, hermanos. Dios prueba nuestra fe, pero Él nunca tienta en el sentido de inducirme, de inclinarme al pecado. Él no es el autor de eso. Porque muchos quizás llegan a decir, Dios me está tentando acá, Dios me está probando para ver si soy, si caigo o no. No, hermanos. La Biblia es clara. Dios no hace ese tipo de pruebas para ver si caes o no. Esa caída, si se da, va a ser por una razón que más a ratito vamos a ver, pero no es causa de Dios. Hay que quitarnos esa mentalidad, hermanos, de que podamos llegar a decir que Dios me ha puesto esta tentación para ver si soy firme o no. Y no, hermanos, no. Dios puede probar tu fe y comúnmente lo hace a través de las pruebas, pero Él nunca te va a tentar para hacerte caer, para inducirte al pecado. Y ahorita vamos a ver eso, hermanos. Entonces, eso es la diferencia entre prueba y tentación. Les recuerdo, hermanos, que pueden levantar la mano, está activada la opción, o también si pueden tener sus micrófonos
para igual si tienen alguna duda o comentario, para detenernos en ese punto. Entonces, esa es la diferencia, hermanos, que tenemos en cuanto a la prueba y tentación. Ahora, una vez que hemos entendido esto, hermanos, que hay una gran diferencia entre prueba y tentación, ahora sí podemos analizar, hermanos, las dos verdades bíblicas. ¿Cuáles son las dos verdades bíblicas que podemos encontrar en Santiago 1:13? Son estas. Dios no puede ser tentado. Y la otra verdad bíblica es que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Son dos verdades. ¿Sí, hermanos? Solamente en este versículo 13 ya encontramos dos grandes verdades bíblicas que podemos usar, hermanos, como armas en el sentido cuando nuestra fe es atacada, cuando es atacada nuestra creencia y sobre todo en esas partes. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Pero de esas dos verdades, hermanos, la primera, Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Vamos a comenzar viendo, hermanos, la primera verdad. La primera verdad de que Dios no puede ser tentado. Ahora, esas dos verdades, hermanos, hay una parte en la Biblia, hermanos, que nos da precisamente, hermanos, esas dos verdades. Ya lo pueden ver en pantalla, hermanos. Es el caso, hermanos, cuando Jesucristo es tentado en el desierto. Ahora vamos a analizar, hermanos, esto. Yo les invito, hermanos, a que busquemos ahí la cita bíblica que aparece allá, Mateo 4. Voy a pedirle a un hermano que por favor nos haga favor de leer esa cita bíblica, los primeros 10 versículos de Mateo 4. Un hermano que nos haga el favor de leerlo. A ver, David. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas gracias. Ya leímos, hermanos, este pasaje muy conocido de Jesús en el desierto, hermanos. Y trae este pasaje, hermanos, porque este pasaje o esta escena que la palabra de Dios nos da es la que trae las dos verdades bíblicas. Y vamos a ver la primera en este pasaje, hermanos, de que Dios no puede ser tentado. Y vamos a analizarlo, hermanos, para tener también, hermanos, bases bíblicas a la hora de que también nuestra fe es confrontada o atacada.
Este pasaje, hermanos, de Jesús es muy conocido como viene dicho, ya que acá, hermanos, Satanás desafía a Jesús a probar la verdad de lo que se dijo sobre él. Porque en el capítulo 3 de Mateo, hermanos, Juan el Bautista declara que él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús está en el desierto y es tentado, hermanos, por Satanás, la intención de Satanás, hermanos, es que desafía. La tentación es esta. Eres el Hijo de Dios, compruébalo. Si realmente eres hijo de Dios, y es cuando le empieza a dar las diferentes tentaciones. Pero, por ejemplo, en la tercera tentación, le ofrece una salida. Le ofrece darle todo. ¿Para qué? Para que él no vaya a la cruz. Y hacer eso, hermanos, pues no puede darse la salvación, porque Jesús debía ir a la cruz. Pero damos gracias, hermanos, a nuestro buen Dios y alabamos a nuestro bendito Dios, que Jesucristo, al ser tentado, hermanos, pues no hubo tal tentación, hermanos. Jesús más bien no, no cayó por esa tentación externa. Cuando Satanás lo tienta, hermanos, Jesús no cae. Y ahorita vamos a ver, porque si bien, hermanos, el Espíritu Santo lo lleva y Dios prueba a Jesús como una prueba, pero no lo tienta, porque aquí quien lo tentó fue el diablo en sí. Ahora, damos gracias, hermanos, que Jesús fue tentado en todo, al igual que nosotros. Y por esa situación en el desierto, hermanos, es que tú y yo tenemos a un sumo sacerdote, que Él se compadece de nuestra naturaleza humana. Él sabe por lo que tú y yo pasamos, porque también Él, como dice la Escritura, fue tentado. Y aquí, hermanos, es donde yo les voy a presentar un versículo que quizás como que nos ponga cuadrado ahí la mente, o quizás nos haga cuestionar. Pero es importante, hermanos, que lo veamos e intencionalmente lo traje, hermanos, para ver también. El siguiente versículo, hermanos, es este que pueden ver en pantalla. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, acá hay algo, hermanos, que si ponemos atención, de hecho, puede llegar a cuestionar, amados hermanos, lo que hemos estado viendo ahorita. Porque acá Hebreos me está diciendo que este Jesús fue tentado en todo. A ver, pero no que Dios no puede ser tentado, porque, hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, hermanos? Aquí David, ¿sí? Aquí dice el Hijo de Dios. Y es claro, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por lo tanto Jesús es Dios. Pero si Santiago me está diciendo que Él no puede ser tentado, ¿por qué Hebreos dice que Él fue tentado en todo y según nuestra semejanza? Bueno, hermanos, primero vamos a ir aclarando esto.
Eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser una iglesia de carácter reformado, nuestro deber, hermanos, es proclamar la luz del Evangelio. Y cuando alguien ataca, hermanos, la fe, nosotros no debemos quedarnos con los brazos cruzados y debemos, hermanos, levantarnos para proclamar la verdad. ¿Por qué digo esto? Ese versículo, hermanos, es muy usado en sectas. Por ejemplo, lo usan los testigos de Jehová y otros. ¿Por qué? Porque ellos cuando te presentan a Jesucristo, ellos lo hacen ver no como el Hijo de Dios. De hecho, no lo hacen ver como Dios. A Jesús lo hacen ver como un ser superior, pero que fue creado por Dios. Llegan a decir que es superior a Miguel, o que también a veces es Miguel, pero que no es Dios. Y este versículo es el que van a usar para decir, ya ves, la Biblia dice, si fuera Jesús Dios, no permitiría ser tentado, pero aquí me dice, bueno, hermanos, vamos a ver entonces qué tiene que decir Hebreos. Porque, hermanos, la Biblia no se contradice. ¿Qué es esto, hermanos? Bueno, esto, hermanos, se conoce como la impecabilidad de Cristo. ¿Qué es la impecabilidad de Cristo, amados hermanos? Voy a poner esta palabra en los comentarios para que todos lo puedan leer. Ya lo envié. Esta palabra que igual va a aparecer en sus chats, hermanos, la impecabilidad de Cristo. ¿Qué significa? Significa, hermanos, hablar de la humanidad de Cristo. Porque Cristo, hermanos, es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero cuando hablamos de la impecabilidad de Cristo, nos estamos refiriendo a su humanidad, no a su deidad. Porque si hablamos de su deidad, es obvio, hermanos, que Él no puede ser tentado, es imposible, porque Él es Dios. Pero en la humanidad de Cristo, hermanos, pasa algo, porque la impecabilidad de Cristo, hermanos, es fundamental y necesaria para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera sido el Cordero sin tacha y sin mancha, no solo no podría haber asegurado tu salvación y la mía de nadie, sino que Él mismo habría necesitado un Salvador, porque los múltiples pecados que Cristo llevó en la cruz requerían de un sacrificio perfecto, y ese sacrificio tenía que ser hecho por uno que estuviera libre de pecado. Entonces, eso es, que en la humanidad de Cristo, Él estaba libre de pecado. Pero Alexis, ahora me contestas, ¿por qué aquí en Hebreos dice que Jesús fue tentado el Hijo de Dios? Bueno, ahí voy, hermanos. Algo que se presenta, hermanos, es precisamente esto, que cuando hablamos de la humanidad de Cristo, es decir, sin tacha, sin mancha, Jesús fue perfecto, inmediatamente vamos a Hebreos, porque aquí dice, si Cristo fue tentado como nosotros, como dice Hebreos, la pregunta, ¿cómo podría no haber pecado? Porque si Cristo fue tentado, ¿cómo es que no cayó en pecado? Y saben, hermanos, el problema de esto se hace aún mayor. ¿Por qué? Porque Santiago, hermanos, también nos dice algo. Santiago dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, me está diciendo Hebreos que Jesús fue tentado en todo. Y también Santiago me dice
que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, ¿Jesús fue tentado o no? ¿Dios fue tentado? Bueno, hermanos, la respuesta es esta. Cuando leemos Santiago, hermanos, el versículo 14, puedes leerlo en tu Biblia, él describe, hermanos, un tipo de tentación que surge de los deseos pecaminosos. Esa pasión o esa concupiscencia que tú lees en Santiago 4:14 se refiere a deseos pecaminosos. Y esos deseos que tú tienes, que tú y yo tenemos, ya son pecaminosos por naturaleza. De por sí, cuando tú vienes a este mundo, tú tienes deseos pecaminosos. Si Jesús fue tentado como nosotros somos tentados, pareciera sugerir que Cristo tuvo deseos pecaminosos. Sin embargo, hermanos, es precisamente lo que también Hebreos contesta. Fíjate que dice Hebreos 14. Dice, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero ahí no termina Hebreos, ¿verdad? ¿Qué dice allá? Pero sin pecado. Ahí está la diferencia, hermanos. Jesús tuvo deseos de agradar al Padre, tuvo deseos de hacer la voluntad de Dios, tuvo deseos de obedecer la ley, pero a diferencia de ti y de mí, Él no tuvo deseos pecaminosos. Por eso, cuando las personas dicen que Jesús fue tentado, ellos piensan que fue tentado como nosotros, que Jesús tuvo nuestra misma naturaleza, pero no, Jesús no tuvo la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. Él no la tuvo. Por eso, Él no pudo, hermanos, pecar. Entonces, ¿a qué se refiere Hebreos? Bueno, hermanos, Hebreos se refiere a que fue tentado en el sentido, hermanos, de que, ¿cómo les diré, hermanos? Les voy a poner este ejemplo para que sea más claro. Cuando Satanás trató de tentar a Cristo, más bien lo tentó, perdón. Cuando trató de inducirlo a comer durante su tiempo de ayuno, Jesús tenía hambre. No cabe duda, ¿por qué? Porque Él era verdadero hombre, Él tenía humanidad, Él tenía hambre física y tenía un deseo de comer. Sin embargo, hermanos, no había pecado en tener hambre. Tener hambre no es pecado, hermanos. Y es eso, en todo semejante a nosotros. Jesús deseaba comer, pero no en todo fue igual, hermanos. Por ejemplo, tú y yo si estamos en un ayuno, hermanos, y se presenta una torta allá, caemos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiene ese deseo pecaminoso, pero Jesús no tenía ese deseo pecaminoso. Ahí estaba la diferencia. En todo fue semejante a nosotros, pero no en todo fue igual de la misma manera, porque Él tenía el compromiso de obedecer la voluntad de Dios, del Padre. Él no tenía ningún deseo de pecar, a diferencia de ti y de mí. Por lo tanto, aquí, hermanos, Dios no puede ser tentado. Satanás llevó esto a Jesús, pero Él no. Él no tenía esa humanidad. Por lo tanto, la Biblia, hermanos, no se contradice. Otro ejemplo de esto, hermanos, es, por ejemplo, el ambiente en el que estaba Jesús. ¿Cuál era el ambiente en que estaba Jesús? Primero, la Biblia que nos dice que el mundo está
en pecado. Y Jesús vino a este mundo, hermanos. Estuvo en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Y estuvo, por ejemplo, en un ambiente, hermanos, por ejemplo, de prostitutas, de vagos, de gente, hermanos, que no tenían una vida decente. Hermanos, estaba conviviendo con hombres muy pecadores, pero Jesús no se contaminaba de ellos, ¿o sí? No, Jesús no se volvía a ellos. Y es exactamente lo que nos dice, hermanos, aquí. Entonces, la Biblia nos aclara entonces, hermanos, que Jesús fue tentado, al igual que tú y yo somos tentados, pero Él no, en su humanidad, hermanos, también no cayó. Entonces, hermanos, podemos ver acá esta verdad de que Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Y eso lo acabamos de ver con Hebreos. Y también en este pasaje de Mateo. Y les trae ese versículo, hermanos, para que comprendamos eso. Si alguien viene hacia ti y te dice, mira, no que Dios no puede ser tentado, mira, aquí me dicen Hebreos que Él fue tentado. Dices, no. Jesús, cuando tú lees eso, no te venga a la mente que Él fue tentado como se tienta, como nos tientan a ti y a mí. Que nuestra carne, que nuestra naturaleza ya está podrida de por sí, ya tiene ese deseo pecaminoso, pero Él no. Él no estaba bajo la misma condición que tú y que yo. Por lo tanto, Dios no puede ser tentado. Ahora, hermanos, voy a hacer la pregunta. ¿Se entendió, hermanos? ¿O quedó ahí alguna duda, una pregunta que quieran hacer sobre esta primera verdad? Está claro. Lo que pasa que tenemos que poner en práctica estas actividades de evangelizar para poder, ¿cómo se llama? Para que no nos tomen de sorpresa, por ejemplo, por alguna persona que nos quiera, pues, contradecir o tratar de ganarnos un diálogo. Si no estamos preparados, es lo que va a pasar, que nos van a ganar con diálogos, con algunos diálogos, como estos ejemplos que ya se puso. Debemos ponerlo en práctica. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a avanzar, hermanos. Si no hay alguna duda o pregunta, y recuerden, hermanos, pueden alzar la mano, activar el micrófono, y con gusto, hermanos, podemos detenernos a aclarar un poco algún punto. Bueno, esa fue la primera verdad, hermanos. Dios no puede ser tentado. La segunda verdad que encontramos en Santiago, versículo 13, es que Dios no tienta a nadie. Como les puse el ejemplo al principio, hermanos. Ay, aquí Dios me tiene con algo para ver si caigo o no. Me está poniendo ahí la prueba para ver si caigo o no. No, hermanos. Dios no tienta a nadie. Dios no es el autor, tampoco tienta con el sentido de que quiere inducirte a pecar, que quiere llevarte a pecar. No. Pero, hermanos, también les traigo un versículo que puede ser también, hermanos, que genere controversia. Aquí Santiago me está diciendo, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Pero Alexis, ¿y qué pasa con Mateo 6? Porque yo cuando lo leo me dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo está eso? ¿Cómo? Santiago me dice que él no tienta a nadie,
Pero cuando leo Mateo, me dice, y no nos metas en tentación. A ver, ¿tienta o no tienta a Dios? La respuesta, hermanos, no, no tienta. Hay que también, al igual que Hebreos, hermanos, debemos también ver el contexto y también ver qué me está diciendo también Dios en su palabra. Ese versículo, hermanos, también es un versículo que también puede usar en nuestra contra. Y hay que, hermanos, meditar mucho en eso. Eso es importante leer la Biblia, hermanos. Dice acá, y no nos metas en tentación. A ver, primer punto, hermanos. Cuando se lee Mateo 6:13, pareciera, hermanos, que lo que me quiere decir es que Dios puede meterme en tentación y que yo le digo, no, no me metas. Tiene que dar la idea de que Dios tienta, pero la respuesta no es así, hermanos. En su idioma original, hermanos, en que fue escrito, la idea no es esa, pero al traducirse, hermanos, al lenguaje como ahora, cambia también la interpretación, de manera que así quedó, y no nos metas en tentación. Pero realmente, hermanos, no tienta. Lo que aquí la palabra de Dios quiere decir es esto, hermanos. Este versículo, hermanos, pertenece a la oración que dejó Jesucristo, y es la sexta petición, hermanos, que se encuentra en el modelo. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice. ¿Qué quiere, hermanos, decir? Hermanos, quiere decir que muchas veces tú y yo podemos ser asaltados y por un tiempo llegar a estar cautivos por las tentaciones. Tentaciones, ojo, atentos, tentaciones que Satanás, el mundo y tu propia carne están prontos y poderosamente para desviarnos y hacernos caer. Y que nosotros, hermanos, aunque ya hemos sido perdonados por nuestros pecados, pero por razón de nuestra corrupción, es decir, debido a que tu naturaleza está corrompida, es débil y no estamos como que muy dispuestos a estar vigilantes, hermanos, no solo estamos expuestos a las tentaciones y también a exponernos a ellas, sino también somos incapaces, hermanos, y no tenemos la voluntad para resistirlas, para librarnos, hermanos, de ellas. Por lo tanto, hermanos, estamos abandonados en poder de ellas. Entonces, debido a eso, hermanos, a que tú estás en un mundo caído, las tentaciones, hermanos, van a aparecer, ya sea por Satanás, por el mundo o tu propia carne. A eso súmale que tu condición es débil, no estamos, hermanos, muy en vigilancia, no tenemos la voluntad para resistirlas, tenemos una naturaleza corrupta también. Entonces, hermanos, lo que está diciendo acá la palabra de Dios no es que Dios me meta en tentación, es pedir que Dios me ayude a no caer, a no ser llevado por eso, hermanos. Yo le pido acá, hermanos, que Dios quiera gobernar el mundo y todo lo que hay en el mundo, que Él subyugue, que Él restrinja a Satanás, que Él ordene las cosas y que Él me bendiga con los medios de gracia.
para que yo pueda ser vigilante, para que yo los use, para que entonces seamos guardados, hermanos, en la providencia de Dios cuando lleguemos a ser tentados, a no pecar. Y que seamos sostenidos, hermanos, por Dios. Eso es lo que realmente, hermanos, está diciendo acá la palabra de Dios. Es eso, hermanos. No piensen, hermanos, que Dios nos tienta, no es al contrario. Es una súplica, por eso es una petición. Es una sexta petición, hermanos. Yo debo entender eso. Yo debo entender que no estoy en un mundo perfecto, estoy en un mundo caído. Tengo tres enemigos: Satanás, el mundo y yo mismo, mi carne propia. Además, mi naturaleza es débil, no tengo la voluntad de resistirlo, soy muy propenso a caer y tengo una naturaleza corrupta. Y sí, Dios me ha perdonado, pero lo que pido acá es que no me meta. Que en esas circunstancias que se dan, pedirle a Dios, ayúdame a no caer en eso. Y una vez más, hermanos, la Biblia no se contradice. Entonces, aquí una vez más vemos, hermanos, que Dios no tienta, hermanos. Lo que pedimos acá es que Él nos capacite poderosamente para estar firmes a la hora de tentación. Entonces, hermanos, es lo que vemos acá. Entonces, hermanos, no sé si se comprendió ese punto, hermanos, de Mateo 6, sobre ese versículo que muchas veces también puede ser malinterpretado, hermanos. Si está claro, hermanos, podemos continuar. Saben, hermanos, con toda confianza, si hay una duda, no queda algo claro, pueden expresarlo, hermanos. Aquí estamos entre todos también para llevar el estudio. Bueno, hermanos, entonces parece que es claro y estamos yendo bien. Bueno, entonces volvemos al pasaje de Jesús en el desierto, hermanos. Bueno, ya vimos entonces, hermanos, que Dios no es tentado y también que Él no tienta. Ahora vamos a terminar de analizar la situación por la que estuvo Jesús. Bueno, hermanos, aquí, hermanos, hemos dicho esto. Jesús en el desierto fue puesto a prueba por Dios. Es una verdad bíblica, igual lo vimos. Dios prueba nuestra fe. Pero en el desierto, hermanos, Dios no tentó a Jesús, sino que ¿quién tentó a Jesús, hermanos? El diablo, como dice nuestra hermana Dorcas. Trató de engañarte. Satanás, dice aquí nuestra hermana ministra de música, hermana Mildred. Exacto, hermanos. Satanás fue tentado por Satanás, hermanos. Así. Entonces, hermanos, como hemos visto, hermanos, también en la primera verdad, Dios no puede ser tentado. Cristo fue tentado, hermanos, pero acá, ojo, Él fue tentado externamente. Él no fue tentado internamente. La tentación, hermanos, de Jesús vino de afuera. La tentación que le llegó a Jesús, hermanos, no fue internamente, de sus deseos. No es como tú cuando pecamos. No, hermanos, Jesús fue tentado desde fuera. Fue una tentación externa.
La tentación vino, hermanos, de fuera. Y la pregunta, ¿quién llegó a tentar a Jesús? Ya lo han dicho, Satanás, hermanos. Así es, hermanos. El tentador. Santiago dice, Dios no tienta a nadie, pero la Biblia, hermanos, sí nos habla de alguien que tienta y se le da un nombre muy calificativo para eso. Dice el tentador. De hecho, en Mateo, hermanos, 4:3, la Biblia igualmente lo dice. Y vino a Jesús, ¿quién vino? El tentador. Y para que se aclare quién es el tentador, en el versículo 5 lo dice. Entonces el diablo, entonces nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta ya, quién es el tentador, es el diablo, hermanos. Y hermanos, el diablo, hermanos, es el gran tentador. ¿Por qué? Porque, hermanos, Satanás tiene estrategias, hermanos, muy poderosas en el sentido, hermanos, de que conoce muy bien. Él es el gran tentador, hermanos. Él es el gran tentador, amados hermanos. Y cuando vino a Jesús, hermanos, de hecho por eso lo puse allá. Cuando vino a Jesús, hermanos, cuando tú lees Mateo 4, del 1 al 10, hermanos, las tentaciones con que le arroja el diablo a Jesús no son cualquier tentación. De hecho, son tentaciones con una estrategia. ¿Por qué? Porque las tentaciones, hermanos, apelan a motivaciones comunes, los impulsos físicos, el orgullo y la avaricia. Te voy a dar solamente 2 ejemplos por cuestión de tiempo. Cuando el diablo tienta a Jesús a convertir a la piedra en pan, es una tentación, es una estratega, porque Jesús ayunó 40 días y en su humanidad tiene un deseo de hambre. Hermanos, él quería comer. Tenía el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero en su humanidad física, hermanos, tenía hambre. Y obviamente Satanás se le acerca y le dice, a ver, eres hijo de Dios, es fácil para ti. Solamente convierte esta piedra en pan. Indirectamente con eso vas a poder comer. Allá algo, hermano, está diciendo. Es hábil, hermanos, es hábil. No le tentó con otra cosa. De hecho, fue la primera tentación. Le dijo, convierte esta piedra en pan. Pero, hermanos, Jesús sabía, hermanos, y él le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que quiere decir ahí Jesús es que Jesús dependía de Dios. Jesús, hermanos, estaba dependiendo de Dios, hermanos. Jesús no dejará de confiar en que Dios le proveerá. Le está diciendo, con tus propias fuerzas, Jesús, hazlo tú mismo. Tu Padre ya te olvidó. Y muchas veces también es así con nosotros, hermanos. Nos da ahí el pan. Y es la tentación de qué? De que creemos que Dios no es poderoso, Dios no va a preservarme, Dios no va a sustentarme, no puedo confiar en Dios, tengo que hacerlo por mí mismo, tengo que ver las maneras y empiezo a desconfiar de la providencia de Dios. ¿Ven, hermanos? Y el otro ejemplo es que, mira, lo lleva a un monte y le muestra todos los reinos. Dice, mira Jesús, conectas. Jesús, te voy a dar todo esto, solamente tienes que adorarme. Y hermanos,
Las tentaciones, hermanos, apelan a motivaciones comunes, a impulsos físicos, el orgullo, la avaricia. Siempre que nos encontramos en tentaciones, hermanos, van a estar englobadas en esas tres categorías: impulsos físicos, orgullo y avaricia. Y esos, hermanos, se les dirigió a Jesucristo. Si Jesús, hermanos, hubiera elegido los reinos, hubiera dejado el camino que iba directo a la cruz. Por eso, hermanos, debemos reconocer, hermanos, que Satanás es el gran tentador, hermanos. Satanás, no creas que es alguien de tomar a ligera. Debemos estar conscientes, hermanos, de que Él no es un simple tentador, es el gran tentador. Y Él va a usar estrategias, Él te conoce, hermano. Pero acá hay algo importante, hermanos, también. Hermanos, Satanás te puede tentar. Satanás te puede tentar, pero Él no va a pecar por ti y por mí. Él no peca por ti. Él puede darte el pastel de chocolate, pero tú vas a decidir si lo comes o no. Él te va a tirar la tentación, pero el que peca vas a ser tú. Tú vas a decidir. Él te va a tentar, hermano. Él puede ponerte en una situación, quizá ponerte una persona ya. Pero hermanos, nosotros, hoy estaba recogiendo, hermanos, ejemplos. Para dar un estudio siempre hay que poner ejemplos que ilustren muy bien esto. Y había dos ejemplos que me pareció muy ilustrativos. Satanás puede ponerte una mujer, pero él no va a mover tus ojos. Él puede tentarte con una compañera de trabajo, pero él no va a mandar el WhatsApp. Entonces, eso es, hermanos. Él te puede tirar la carnada, puede tentarte, pero él no va a pecar por ti. No va a pecar por nosotros. Y si no va a pecar, entonces, ¿por qué lo hace él? Hermanos, ¿qué quiere Dios para tu vida? Dios quiere que vivas una vida santa, que hagas su voluntad, que lo obedezcas, que lo adores. Si Dios quiere todo eso, ¿qué quiere Satanás entonces? Todo lo contrario. Si Satanás quiere que vivas una vida santa, Satanás va a querer que peques. Hermanos, él no puede quitarte lo que Dios ya te dio. ¿Qué te dio Dios? La salvación. Él no puede robártela, porque no es Dios. Él no puede quitártela, pero sí puede hacer que tu vida caiga, tu vida espiritual caiga, estés en pecado, que tengas una vida miserable, hermanos. Él sí lo puede hacer, porque Él te tienta. Y Él quiere todo lo contrario a lo que Dios quiere darte. Dios quiere que te goces en Él. Dios quiere que vivas en deleite de Él. Pero cuando uno cae, hermanos, en una tentación, ¿cómo está uno? No se siente miserable. No se siente ahí, Dios te defraude. Ni siquiera puedes levantar los ojos. Ni siquiera te dan ganas de orar.
Hermanos, hay que darnos cuenta de eso. Él puede lanzar las tentaciones con la intención de que tu vida espiritual, hermano, sea débil, sea fluctuante, sea miserable. Puede ponerte las tentaciones para que dejes de orar. Ahí está un capítulo más de Netflix. Ya salió la nueva temporada, ya. Se presentó algo, no voy a la iglesia. Vamos al estudio, a la velada de oración. Ahí, y hay tentaciones, hermanos, que Él puede ponerte. Él quiere, hermanos. Él quiere, hermanos. Él no puede quitar la salvación, pero Él sí puede hacernos estar mal. La pregunta que debo hacerme, ¿cómo quiero estar delante de Dios? Por eso, hermano, decía, es el tentador, el gran tentador. Nunca, hermanos, hay que verlo como un enemigo de poca cosa. Tienes que tenerlo presente, que no es alguien bueno, que la intención de él, repito, no puede quitarte la salvación, pero sí puede inducirte a tener una vida espiritual baja, miserable, fea, con las tentaciones que Él te lanza a cada momento. Entonces, hermanos, es el tentador. Y Pedro, hermanos, de hecho, Pedro, hermanos, lo dice. A ver, un hermano que nos ayude a leer ese versículo que está en pantalla. Claro, hermana Mila. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas gracias. Fíjense cómo Pedro, hermanos, describe a Satanás. No describe que es un conejito allá andando, hermanos. Dice que es un león. ¿Tú has visto los documentales, hermanos, de Animal Planet o de Discovery? Sobre todo los felinos. Tienen una característica. Ellos atacan al más débil, al enfermo, al que está más atrás. Él no va el felino, hermanos, no va a tener compasión de su presa. Y lo mismo Satanás. Ahí está como león rugiente. Ahí está buscando a quien devorar. Ahí quiere lanzar, hermanos, sus tentaciones. Y te voy a poner un versículo más, hermanos, que nos hace ver la magnitud del trabajo de Satanás. A ver, otro hermano que nos ayude a leer este pasaje. Un hermano, hermanos, un hermano. Sí, hermano Eric. Sí, hermano. Bueno, creo que la semana Doris quiere leerlo. Sí, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Muchas gracias, hermano Doris, muchas gracias. Fíjense, hermanos, fíjense, Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica y Pablo se quiere informar de la fe de los hermanos, porque él piensa, no sea que hubiese tentado el tentador. Hermanos, Pablo estaba preocupado por la condición espiritual
de la iglesia de Tesalónica. Él quería informarse si la iglesia estaba andando bien. Él pensaba, hermanos, puede ser que el tentador, el diablo, esté ahí haciendo de las suyas. Quería, hermanos, saber la condición espiritual de la iglesia en Tesalónica. Y es interesante cómo dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, porque, hermanos, es lo que puede hacer Satanás. Él no va a pecar por ti, repito, pero él puede hacer que tu vida espiritual y la mía sea muy miserable, que no te goces, que no adores a Dios como debe ser, que no leas tu Biblia, que no ores, que no uses los medios de gracia. Por eso es importante reconocer, hermanos, a nuestros enemigos espirituales. Dice también Pablo en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne y sangre, sino contra huestes de maldad, las regiones celestes. ¿Quién es el amo de este mundo? Satanás. El mundo es esclavo de él. Y es un enemigo, hermanos, que no hay que jugar con él. Pero es importante, hermanos, que podamos conocer a nuestros adversarios y que es un gran tentador. Y él sabe qué cosas ponernos enfrente. Pero hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna duda o comentario? ¿Una pregunta que quieran hacer? Bueno, creo que está claro, hermanos. Bueno, entonces vamos a ¿no? Bueno, hermanos. Pues creo que hermano Luis, ¿sí? Sí, nada más un comentario que, pues la verdad, la Biblia es muy clara. Dios no nos tienta. Lo que sí, nosotros muchas veces los seres humanos siempre queremos buscar excusas para justificar en el que hayamos caído en una tentación en algún momento dado de nuestra vida. Y si hemos caído, ha sido porque también lo hemos consentido, como dice la misma palabra de Dios. No es, y lo sabemos. Por eso ahí tenemos que tener cuidado. No hagamos aquellas cosas que sabemos que no está bien, porque tarde o temprano también Dios nos va a llamar a cuentas. Y yo creo lo que dice la Biblia, no necesitamos morirnos para darle cuenta a Dios, porque también en vida, también Dios nos llama la atención. Bueno, eso es todo. Sí, hermana, gracias, como dice la hermana, de justificarnos. Y precisamente, hermanos, a ese punto voy en esta noche. Si bien, hermanos, Satanás es un gran tentador, es el tentador como lo llama la Biblia, tiene estrategias, hermanos, y como bien he dicho, o sea, he dicho más bien, él puede dar la tentación, pero él no va a aplicar con nosotros. Y esto me lleva, hermanos, a lo siguiente. Debes preocuparte de alguien que en lo personal es peor que Satanás. Hay alguien por lo cual deberías preocuparte más que Satanás. Con eso no digo que no dejes a Satanás ahí olvidado. Tenlo presente. Pero hay algo, hermanos, que debes preocuparte
más que eso. Dice Santiago, hermanos, y es parte de lo que decía nuestra hermana Doris. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Llegamos, hermanos, al núcleo, por decirlo así, a la parte más importante de este estudio, que es las pasiones, hermanos. Allí están, hermanos. Allí es, hermanos, donde tú debieras prestar más atención a tu vida y estar más preocupado, hermanos. En la Reina Valera es concupiscencia. La palabra pasión es concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Hay algo, hermano, que es peor o por lo que debes preocuparte más que el diablo, y son tus pasiones o tu corazón. Porque, repito, hermanos, el diablo puede tentar, pero no va a pecar por nosotros. La decisión proviene de cada uno de nosotros. Cada uno es tentado por su propio deseo interior. Porque, hermanos, la raíz, hermanos, de nuestras tentaciones provienen de nuestras pasiones, de tus y mis pasiones. Y cada uno de nosotros tiene diferentes deseos, diferentes inclinaciones. Por ejemplo, no es lo mismo las tentaciones o los deseos o inclinaciones que yo tengo. Vamos a poner dos ejemplos. Un ejemplo, por un lado tenemos a Juan y por otro lado tenemos a Pepe. Si a Pepe tú le pones una botella de alcohol, Pepe lo ve y no pasa nada. Pero si tú le pones la botella de alcohol a Juan, Juan sí lo llega a pensar, porque sabe que esa es su tentación. Para algunos puede ser las mujeres, la fama, el poder, la pornografía. Por eso es que debemos preocuparnos más por nosotros, hermanos. Porque la raíz de las tentaciones proviene de nuestras pasiones. La tentación es desde adentro, hermanos. Ahí estaba la diferencia con Jesús. Jesús fue tentado externamente, pero a diferencia de Jesús, hermanos, el problema, hermanos, como otro ejemplo también que me gustó mucho, es alguien, hermanos, que es tentado, hermanos, con la pornografía. Y llega con el pastor, le dice, pastor, es la computadora. Es que si no tuviera la computadora, no entraría a ver esas cosas. Pero no, el problema no es la computadora. El problema es tu corazón. Porque otra persona puede tener otra computadora y no le pasa nada. El problema es tu corazón. El problema es el deseo pecaminoso que tienes. Para algunos es la droga, fumar, el alcohol, la lujuria, el adulterio, la fama, el poder, la vanagloria. Cada uno, hermano, es tentado según su propia pasión. Y ahí está. Es interno ahorita, hermanos. Y yo debo entender, hermanos, que el corazón no es bueno.
El corazón, hermanos, no es bueno. El corazón, hermanos, es la parte inmaterial, es la parte intangible de nosotros. Cuando la Biblia habla del corazón, se involucra voluntad, pensamientos, deseos. El corazón piensa, anhela, cree, desea, siente, imagina y otras cosas más. Ahí están las citas, hermanos, que nos hacen ver que que el corazón hace eso. Pero debo entender, hermanos, que mi corazón no es bueno. En ninguna manera, hermanos, mi corazón es bueno. Porque del corazón, hermanos, sale todo lo malo. Como vemos en Lucas 6. En Lucas 6, hermanos. Vamos a buscar Lucas 6. Dice Jesús hablando. Del corazón sale todo lo malo. El hombre bueno saca de buen tesoro su corazón y el hombre malo del tesoro. Pero Mateo, hermanos, lo detalla más. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso, hermanos, habla del corazón. La Biblia nunca habla, hermanos, de lo bueno que es el corazón. De hecho, el corazón es engañoso, como dice en Jeremías. Es perverso, es malo, hermanos. También la palabra de Dios en Isaías nos hace ver algo, que el pueblo siguió el rebelde corazón. Entonces, hermanos, nos hace ver que el corazón no es bueno. El corazón para nada es bueno, hermanos. No hay nada bueno, hermanos. Y fíjate qué adjetivos le da la palabra de Dios al corazón. La Biblia, hermanos, dice engañoso, perverso, malvado, terco, duro, soberbio, orgulloso, altanero. Y ahí puedes agregarle a la lista más. Entonces, hermanos, es lo que pasa con el corazón. Pero ¿qué tiene que ver, hermanos, este corazón con las tentaciones? Pues precisamente eso, hermanos, que yo tengo un deseo pecaminoso, que tengo pasiones que no son buenas. Te voy a poner 2 ejemplos. Prendes la tele, pones ahí el noticiero, comúnmente se pone, y es muy temprano en la mañana. De pronto sale la noticia y te cae mal la noticia. E inmediatamente, ¿qué sale de tus labios? Inconformidad, allá. Empiezas a decir lo malo que es la persona y demás cosas. Y es precisamente, hermanos, lo que sale del corazón. Bueno, aquí no se ve mucho, pero estás en el tráfico o estás yendo ahí bien y de pronto se sale alguien por ahí, pasa algo y tu corazón, ¿qué quiere gritar? Ahí está. Que lo hables mal, que lo insultes, que lo señales, que le hagas cosas, ahí todo. Entonces, nos estamos dando cuenta, hermanos, que nuestro corazón no está bien, no es bueno. Y es por la razón por la que debemos preocuparnos, hermanos, de ello, de lo que se tiene, hermanos. Por eso, con eso voy a terminar esta noche, hermanos, para no cansarles. Con eso voy a terminar, hermanos. Es muy común escuchar, hermanos, la siguiente frase. Sigue a tu corazón. Confía en tu corazón. Hazle caso a tu corazón.
¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué es lo que ven los jóvenes muchas veces? Siga tu corazón, confía en tu corazón. Y no solamente los jóvenes, hermanos. Tú eres cristiano, llega tu familia de visita o un amigo, alguien que viene a platicarte de ti. Por ejemplo, tengo problemas en mi matrimonio. Y tú como cristiano muchas veces sale allá y decimos, oh sí, comadre, mire, con lo que me platica, mire, haga caso a su corazón. ¿Cómo que haga caso a tu corazón? Manos, como cristianos, debemos ir a la palabra de Dios y nuestro consejo debe ser bíblico. No hay que simpatizar, hermanos, sino hay que ver, mostrar la verdad al mundo. Decir, no está bien, no confíes en tu corazón. Como el típico ejemplo, hermanos, del joven o la joven que está soltera. Llega ella, se enamora, hermanos. Ahí está pidiendo a su príncipe azul o a su princesa y se le topa por circunstancias, hermanos, ahí. Un guapetón, una modelo, y se empieza a palpitar su corazón y a decir, puede ser, será, creo que sí es, y demás, hermanos. Pero ahí nuestra cabecita dice que no, porque la palabra de Dios me dice que no debo unirme con el mundo, con yugo desigual. Pero voy con el pastor, me dice, no, hija, no te conviene, no es de aquí. Ah, pero luego, hermanos, vamos con nuestros amigos, sus familiares, no creyentes, les contamos, es una buena persona, todo eso y demás. Ah, siga tu corazón, Sofía. Manuel, hazle caso a lo que dice tu corazón. Y todos sabemos la historia, hermanos. 3 meses, 6 meses después, al hermano o a la hermana, ya no vemos hermanos en la iglesia, porque se cumplió diciendo, lo voy a convertir. Pero ¿dónde se hizo la boda? En otra iglesia. ¿Cómo fue la fiesta? Así. ¿Cómo están viviendo? Así. Ya se excomulgó a la hermana o al hermano, ¿por qué? Porque siguió su corazón. Es lo que pasa, hermanos. ¿Ven? Nos damos cuenta entonces, hermanos, de todo eso. De cómo es que salen, hermanos, de esas pasiones. Por eso, hermanos, Santiago tiene razón. La palabra de Dios es clara, como dice la hermana Doris. No nos justifiquemos. No pongamos excusas. Ay, es que el diablo me puso esto. Ay, es que ahí se atravesó algo, un programa allá. A ver, ¿de quién fue la decisión? ¿De quién pecó? Cuando vas a la iglesia, cuando se va a la iglesia se prepara, ¿quién tomó el control remoto? ¿Quién agarró el teléfono? ¿Quién decidió ir de paseo antes de tomar los baños de gracia o ir a la iglesia? ¿Quién está decidiendo, hermanos? No somos nosotros. No es nuestras pasiones, hermanos. Desde luego que sí. Podemos ser tentados, hermanos. Y la tentación se va a manifestar así, hermanos, en cada uno. Por eso, hermanos, es muy importante conocer nuestros enemigos. Y la Biblia dice que hay 3 enemigos: el mundo, Satanás y tu carne, mi carne. Pero eso vamos a ver la semana pasada. Digo, la semana que viene, hermanos, vamos a continuar viendo el corazón y vamos a ver, hermanos, qué consecuencias hay si cedo ante la tentación
de mis pasiones, ante las pasiones, hermanos, que están aquí. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, en esta noche, para no igual tomarles más de su tiempo, y también para no cansarles, hermanos. Y vamos a proceder, claro, también, si hay alguna duda, hermanos. Perdón, apagué mi micrófono. Si hay algún comentario, duda, hermanos, que quieran hacer respecto a esto último del corazón, también pueden hacerlo, hermanos. O también si quisieran prepararlo para la siguiente clase, también, hermanos, pueden hacerlo también. Y vamos a proceder ahorita, hermanos. Si no hay algún comentario o alguna pregunta o duda, vamos a proceder, entonces, hermanos, a pasar con los siguientes, hermanos, que son